por este medio, pero les prometo que esta vez no les voy a hablar nada de teoría. Les juro que el tema de hoy es bastante interesante porque vamos a hablar de fraudes económicos. Pero para ejemplificarlo vamos a hablar de dos grandes casos. Dos empresas colosales que cometieron fraude para inflar sus números y luego terminar en la bancarrota. Como en el video anterior, me encuentro con tres compañeros con los que vamos a estar debatiendo este tema para darles a conocer todo el chisme de lo que fueron estos grandes casos de fraude. Primero, echemos un vistazo al 2 de marzo del 2001. Remontarse ese día es remontarse al mayor escándalo en la historia económica. ¿Por qué? Ese día la empresa Ernst & Company se declara en quiebra. Pero dirán, ¿qué es Ernst & Company? Para ese momento fue el primer distribuidor eléctrico a nivel global. Tanto así que facturaba anualmente un aproximado de 100.000 millones de dólares. Imagínense la magnitud de esta empresa. Bueno, Angeli, pero esto no siempre fue así. Enron inició su día como una productora de energía en el año 1985, pasando poco después a ser una comercializadora de energía. Terminó siendo un banco de energía que suministraba cantidades garantizadas de costo fijo a largo plazo. Enron era dueña de plantas generadoras de energía, distribución de gas y otras unidades involucradas en el suministro a consumidores y empresas. Claro que sí, además de que también fue pionera en la compra y venta de energía como si fuesen acciones o bonos, y se convirtió en un gran intermediario en el mercado energético, tomando enormes riesgos financieros y logrando en 15 años ser la séptima mayor empresa de los Estados Unidos, en su momento, empleando a 21.000 trabajadores en más de 40 países. Exactamente. Además, cuando la empresa informó acerca de los resultados del tercer trimestre de 2001, en octubre de ese año, reveló un agujero negro que deprimió el precio de sus acciones e inmediatamente iniciaron investigaciones sobre la empresa y sus resultados. Aquí es cuando Enron afirma haber inflado sus utilidades. Es por esto que pierde protección por bancarrota el 2 de diciembre de este mismo año. Es allí donde se descubren los millones de dólares de deuda que habían sido escondidos en una red muy compleja de transacciones. Por lo tanto, las indagaciones que tenían los entes reguladores ahora serían seguidas muy de cerca por una investigación penal. Esto es lo que llevaría a buscar al culpable de la caída de esta gran empresa. Es importante aclarar que estas operaciones comerciales de la compañía dependían fuertemente de transacciones complejas, la mayoría de ellas asociadas a negocios futuros. Se alega que muchas de estas apuestas a precios energéticos futuros estaban perdiendo dinero y que para disfrazar esto se creó una red de sociedades que mantenían las pérdidas fuera de los balances generales de la compañía. Adicional a esto, algunas de las sociedades fueron supuestamente armadas por los ejecutivos para beneficiarlos a ellos y a sus familias en varios millones de dólares. Enron dejó un total de 31.800 millones de dólares en deudas y sus acciones perdieron valor, por lo que 21.000 personas alrededor de todo el mundo que trabajaban para esta compañía quedaron sin empleo. Enron salió de la protección de la bancarrota en el año 2004 y sigue vendiendo sus activos para pagar a los acreedores. Es cierto, Iván. Además, cabe acotar que Enron era el séptimo grupo económico de Estados Unidos en facturación y tenía presencia mundial, incluso en Argentina, en una privatizada transportadora de gas y otra en servicio sanitario. El proceso de su quiebra se supo desde 1997, que ocultaba sus pérdidas claramente, y miles de empleados y accionistas no tenían idea de la situación financiera de la empresa. Claro, ahora, tras el escándalo de fraude financiero en Estados Unidos y otros países se estableció jurídicamente que el auditor de la empresa debe ser independiente de su cliente. También se endurecieron los requisitos y las penas. Ahora, toda junta directiva de una compañía tiene la responsabilidad de analizar y estar al tanto de la contabilidad. Es que era de esperarse ese tipo de medidas. Cuando este gigante energético anuncia la mayor quiebra para el momento de ese país, fue algo bastante impactante. Pero tan solo unos meses después fue superada. Sí, en serio, solo unos pocos meses después. Por otro coloso, otro gigante. En este caso vamos a hablar de WorldCom, porque sí, les vamos a contar la historia de ambos. WorldCom es una empresa de telecomunicaciones, la segunda proveedora de servicios de información y llamadas telefónicas de larga distancia en Estados Unidos. La gigantesca compañía de telecomunicaciones
tuvo que anunciar el 25 de junio del año 2002 que tendría que corregir sus cuentas de resultados en unos 3.850 millones de dólares. Ello ocasionó que todos los stakeholders, es decir, los grupos interesados de la compañía, quedaran atónitos al darse cuenta con la realidad. Claro que sí, Santiago, pero también cabe destacar que las utilidades registradas en las herramientas de reporte a los accionistas resultaron ser millonarias pérdidas. WorldCom fue una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo, la cual fue fundada en 1984 por Bernard Evers con sus socios cuando decidieron crear una pequeña compañía en Mississippi. La compañía empezó a cotizar en bolsa en 1988 hasta 1991 y el precio de la acción estaba por debajo de los $5 en ese entonces. Sin embargo, a partir de esta fecha empezó a subir hasta alcanzar un tope máximo de $80 por acción en el año 1999 y llegó a estar valorada por $180.000 millones. La gigante de telecomunicaciones estaba constantemente en análisis, porque ya desde hace un tiempo se venía hablando de que esta empresa tenía unos pequeños problemas financieros, lo cual resultó un poco tema de debate, porque para cerrar el año 2001 tuvo unas ganancias de 1.400 millones de dólares y al inicio del 2002 tuvo unas ganancias de 130 millones de dólares. Era imposible que esta empresa de cierta manera tuviera dificultades económicas. Y no solo eso, había pasado por auditorías internas, externas y nadie, absolutamente nadie, para ese momento se había dado cuenta del fraude. Esto consistió en que se inflara el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, elevando así el flujo de efectivo de WorldCom. Se manipuló las cuentas de gastos corporativos y se hizo pasar por inversiones de largo plazo. De esta forma la empresa podía mantener alto el precio de la acción y así seguir beneficiándose, pues había amasado una gran fortuna con las acciones de WorldCom. Por otra parte, en la compañía se movían millones de dólares en gastos, pero al declararlos como inversiones, los ingresos parecían ser mucho mayores. Es por esto que se pudo obtener resultados favorables cuando realmente debieran haber sido pérdidas. Se creó un agujero financiero muy grande que bordeaba los 11 millones de dólares, por lo que tuvieron que quedarse en bancarrota y despedir a la mayoría de sus empleados, en alrededor de un 20% del total de su nómina. Y es que, a ver, esto se dio gracias a la manipulación de las cuentas en pro de alcanzar las metas previstas, lo que claramente, y ellos sabían, era ilegal. Sí, Angeli, es muy importante mencionar toda esta manipulación de las cuentas en pro de los objetivos, pero cabe destacar que todo esto originó una inflación artificial de ingresos netos y sus beneficios brutos. Por ello, se habla de malversación de fondos, del desvío de dinero de un lugar a otro. Además, se hacían préstamos para cubrir los huecos y así se fueron acumulando las deudas que no se podían pagar en la empresa. Y Santiago, además, la empresa tenía acciones cada una de $80 y en 1999, tras el escándalo, Wall Street la castigó y quedaron en 0,91. La quiebra de WorldCom afectó gravemente a sus proveedores, ya que no se cumplió con las deudas. Hoy muchos abusos de contabilidad continúan sin poder resolverse por la justicia, todavía son un misterio. Por otra parte, la compañía tenía más de 300 oficinas en 65 países de Europa, América y Asia, pero todas desaparecieron. Estos emblemáticos casos muestran la importancia para las organizaciones de realizar una buena gestión de riesgos para medir las amenazas y evitar fraudes o manejos indebidos. La falta de control o supervisión de las actividades desempeñadas por el personal de la empresa se traduce como un riesgo operacional, bien sea por la competencia o por la conducta ética. Es que mira, te lo pongo de esta manera. Cuando un empleado o un accionista de una empresa puede acceder a transacciones que no son en lo absoluto de su competencia y además manipular esa información, esto quizás podría traducir en un millonario fraude. Que, bueno, es el caso de WorldCom. Le costó todos sus ahorros a miles de inversionistas y unos poquitos 25 años de cárcel al expresidente de la compañía, Bernard Evers. Actualmente este es un caso bastante estudiado para hacer referencia a la ética empresarial. Y es que bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto y las finanzas son bastante exactas.
Me despido de ustedes, muchísimas gracias por su atención, espero les haya interesado la historia bastante como a todos nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Williams Leal. Maldonado Pacheco e Imer Santiago. Iván Medina. Mi nombre es Angeli Mora y todos nosotros somos estudiantes de quinto año de Administración Mención Gerencia de Empresas. Y este video va dirigido específicamente para la materia de finanzas.